Bueno, cuando quieras, Mara. Bueno, vamos a hacer el punto 1, chicos. Por ahí, en este punto, sería un poquitito importante tener alguna cosita que gire, algún disquito o algo que giren, como para que puedan entender, sobre todo, uno de los gráficos que vamos a hacer, ¿sí? Para que se pueda entender mejor. Agarramos lápiz papel, el que no lo hizo, y lo vamos construyendo. Dice, una polea de 8 centímetros de diámetro gira con velocidad angular constante de 100 RPM durante 5 segundos. Luego la polea disminuye uniformemente su velocidad hasta detenerse en 4 segundos. Dice, realizar un esquema de la polea mostrando los vectores omega, alfa, b y la aceleración para un punto situado en la periferia de la misma, correspondientes a los tiempos T1, 4 segundos, T2, 6 segundos, T3, 8 segundos. Obtener las ecuaciones horarias para el movimiento de la polea, calcular la aceleración angular, inciso D, calcular la velocidad angular 2 segundos después de comenzar a frenar, inciso E, calcular el ángulo total girado hasta detenerse. Para ese punto es el que les pedía si tienen algo que gire o si tienen una cadenita con un dije, algo que podamos hacer que esté girando, ¿sí? Y para el último, hacer los gráficos tita, omega y alfa, ¿no? Entonces podemos empezar desde distintas maneras para orientarnos. Yo voy a empezar físicamente para comprender el fenómeno. Vieron que ahí el problema me dice que lo calcule tiempo T4, T6 y T8, pero cuando uno lee el problema, uno lo empezó a analizar a un tiempo T0, dice que se está moviendo a 500 RPM durante 5 segundos. A partir de ahí empieza a disminuir uniformemente su velocidad hasta detenerse. O sea que a mí el problema me está dando un tiempo inicial, que son, en el tiempo inicial que empiezo a analizar, está moviéndose a una omega constante, hasta los 5 segundos. Ese es otro punto importante para mí. Y me dice que 4 segundos después, es decir, a t igual 9 segundos, se detiene. Entonces yo para mi análisis, en vez de llamarlo T1, T2 y T3, redenomino esos intervalos de tiempo. Entonces digo, bueno, al tiempo T0, cuando empiezo a analizarlo, es importante. El tiempo T1 y hay un tiempo T igual 5 segundos, que es mientras mantiene su misma rapidez. Hay un tiempo final, que es los 0 segundos, ¿sí? Y en el medio de esto tengo el T 4 segundos, el T 6 segundos y el T 8 segundos que me lo pide, ¿no? Entonces yo voy a marcar con rojo los puntos, los tiempos que son parte del enunciado. ¿Y por qué los llamo así? Para poder entender qué pasa. Profe, Entonces una cuando... consulta. ¿Por Sí, qué el tiempo 5 lo pone con 0 segundos? el Si vos no tiempo, sabes a qué hora, perdón, a qué instante se detiene. el tercer, porque me El dice... último, el último. Perdón, a los 9 segundos, perdón, me equivoqué. Ahí está, 9 segundos es. Ah, ¿te dice cuándo se detiene? Y te dice que se detiene 4 segundos después de los 5 segundos, Ah, listo, listo, listo. Listo. ¿sí? A Vale. los 9. Entonces, Ok. en esos intervalos de tiempo yo sé que acá el omega detiene la rotación, el omega 5 es 0 segundo a la menos 1, ¿sí? Sé que el omega inicial en el t igual 0 me dice que el omega inicial es 100 RPM, ¿sí? Vamos a expresarlo en velocidad angular. 100 RPM sería 100 vueltas por minuto. Entonces, para convertirlo a radianes por segundo, yo digo, bien, está en minutos, lo quiero en segundos. Yo sé que un minuto son los 60 segundos, ¿sí? Multiplico y divido por una igualdad, entonces no altero el resultado. Y por el otro lado tengo que una vuelta son 2 pi radianes, ¿sí? Por lo tanto, si yo convierto la unidad, vuelta con vuelta se va, minuto con minuto se va y segundo es lo que me queda, hago esa cuentita y me da 10,47 radianes por segundo, que serían 10,47
segundos a la menos 1, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué datos sé? Y cuando lo empecé a analizar, el omega, ¿sí?, era de 10,47 segundos a la menos 1. Y este omega permanece constante hasta los 5 segundos. O sea que omega 2 también es de 10,47 segundos. Y omega en el tiempo 1 de los 4 segundos que me pide que analice, también es de 10,47 segundos. Y en el omega 3 y 4, y no sé cómo será. Sé que va a ser menos de 10,47 y más de 0, y lo mismo va a pasar con el omega 4. No lo tengo, pero podría encontrarlo. Entonces, esto me permite a mí entender, o sea, construir el problema físicamente con los datos que me da el problema, ¿no? Y vuelvo a leerlo ahora. Dice, una polea de 8 centímetros de diámetro gira con velocidad angular constante de 100 RPM durante 5 segundos. Fíjense que son estos primeros 5 segundos que yo analicé, ¿sí? A partir de ahí, me dice, a partir de ahí, la polea disminuye uniformemente su velocidad hasta detenerse en 4 segundos. Y dice, pero me dice Profe, algo. una consulta. En la primera W pusiste en los segundos a la menos 1 y en las siguientes no. Que me ¿A qué se olvidé. debe? Perdón. A la memoria de la profe. Gracias, gracias, muy buena aclaración. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos con los datos, cómo los fui construyendo, y me quedo ahí. Yo hasta ahí analicé el problema. Entonces ahora veo físicamente cómo lo traduzco esto a la primera parte que me dice que realice un esquema mostrando los vectores omega, alfa, B y A, ¿sí?, y aceleración de un punto de la periferia. Entonces, estos tiempos los voy a tomar como fotos del rodillo, ¿sí? AT igual 0, AT igual 1, AT igual 2, AT igual 3, AT igual 4 y AT igual 5, que son los 9 segundos, ¿sí? Entonces dice que analice un punto de la periferia. Bueno, primero vamos a definir qué tipo de movimiento tiene el cilindro, horario o antihorario. ¿Cómo lo vamos a hacer girar? Pensemos. ¿Qué dice? ¿Movimiento horario o antihorario? Con la mano derecha, ¿no? ¿No escucho propuestas? ¿Antihorario? Antihorario. Bien, supongo Podría ser cualquiera de los dos. antihorario. O sea, Perdón, inicialmente no tenemos que escuché. definir hacia qué lado es positivo y negativo, ¿no? Podría ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Tipo ahí. Claro, exacto. Listo. Podría ser cualquiera de los dos, pero para graficar los vectores ahora que vamos a poner, es importante definir qué sentido voy a tomar del movimiento. Entonces dijeron, supongo antihorario, ¿sí? Supongo antihorario, voy al t igual 0, el primero, ¿sí? El vector omega, vamos a empezar graficando omega, por ejemplo. ¿Para dónde sería omega? ¿Para la izquierda o para la derecha? Si es antihorario. Izquierda. Para la izquierda, perfecto, ¿sí? Entonces digo, un vector omega, lo pongo en el eje de la polea, ¿sí? Omega 0, que mediría 10,47 segundos a la menos 1, ¿no? Y si lo tengo que pensar, esto sería una vista lateral, y esto sería el gráfico de abajo, una vista de abajo, de arriba, si lo roto, ¿sí? Si lo giro a la polea para ver otra vista. Entonces, ¿cómo graficaría el vector omega visto de frente al disco? ¿Una cruz o un punto? Sería, ¿sale de la pantalla o entra a la pantalla? Si lo roto, Sale. sale, o sea que le pondría un puntito, lo que me sería así. Y este sería el omega 0 visto de frente. Fíjense que la vista de frente me permite identificar bien el sentido, pero no el módulo, ¿no? Entonces, por eso a veces son buenas distintas vistas, ¿no? Entonces, graficamos acá que me decía que grafique omega, ¿sí? Vamos a pensar en el vector omega en todo el trayecto, ¿sí? Para pensar como un continuo. Yo saqué fotos, ¿no?
Y cuando la suma de las fotos me da la película de lo que va pasando en el tiempo. En t igual 1, ¿qué pasa con el vector omega? Sí, igual. Sí, Es igual. igual. Y tiene el mismo largo. ¿Sí? Por lo tanto, el omega 1 lo voy a esquematizar con el mismo largo del omega 0, y cuando lo quiero graficar acá, también va a estar girando, saliendo, cuando lo rebato. Para t igual 5, ¿qué me pasa? Igual, ¿no? También está igual. Exacto. El omega 2 sería igual, y cuando lo grafico es igual porque estoy en el periodo en que omega es constante. ¿Sí? ¿Qué pasa para el periodo 6? Es más corto. Más corto. Va reduciendo la velocidad angular. Va Se reduciendo la reduce el velocidad. módulo. El módulo es más chico, dirección y sentido no. O sea, omega 3 igual, y fíjense que cuando lo miro de frente, acá sería omega 1, omega 2, omega 3, cuando lo veo de frente de eso no me doy cuenta. ¿Sí? No me estoy dando cuenta en la representación, y el que lo mira se está dando cuenta. ¿Y el omega 4, cómo será a los 8 segundos entonces? Será un poco más corto. De módulo más chico que el 3. Módulo más chiquito, exactamente. Omega 4, de frente, o el omega 4 sigue siendo saliente, ¿sí? Fíjense que cuando digo saliente estoy hablando de una vista de frente, si no digo está en antihorario. Y en omega 5 sería 0. En omega 5, el omega sería 0, segundo a la menos 1. ¿Sí? No puedo representar nada, porque está quieto. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bien. Busquemos un punto de la periferia para graficar la velocidad, ¿no? Voy a buscar este punto de la periferia, y como que en todos los... Vamos Arriba a tratar... ¿no? arriba se vería mejor. Bueno, Bien, voy a agarrar uno del costado para no que sea siempre el de arriba, ¿no? A propósito. Este costado que me permite verlo, es más difícil de buscar en 3D el de arriba que el de costado. Bueno, ¿cómo sería la velocidad? ¿No? ¿Cómo la representa? ¿Cómo se escribe la velocidad? tangencial al movimiento. Exactamente. La velocidad la definíamos como omega por r, vector posición, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo será esta velocidad? Vamos a la vista de frente. ¿Para arriba o para abajo? Por arriba. Para arriba. En Para este arriba. caso, Aplicando la regla de la mano derecha, tendría la velocidad inicial de ese punto, de este punto de la periferia, hacia arriba, y acá también la estaríamos graficando hacia arriba. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar si ese mismo punto, cuando pega la vuelta, lo vuelvo a mirar a los 4 segundos? Y tendría el mismo largo, ¿no? O sea, en eso coincidimos todos, que va a tener el mismo largo hasta t igual 5. Sí, y sí. en el tercero Sí. también. ¿Sí? O sea que B1, lo que yo llamé B2, ¿sí? Y acá estos puntos que estoy graficando acá, B1, ahí me aparece un cartel que me molesta, B2, y en B3, ¿qué pasa? ¿También módulo? Cambia de sentido, ¿no? Ajá, bien, ahí apareció algo Es interesante. más cortito. El Cambia el módulo, sentido cambia no, el el sentido, módulo. cambia el... Sí, igual, pero más corto. Porque en caso de que cambie el sentido, tiene que cambiar también cómo dibujamos la W. Claro, Claro. la W tendría que ir para el otro lado. Sí, Exacto. Fíjense que si uno pone la mano, los dedos me están indicando la dirección y sentido de la velocidad en cada punto. Háganlo con la mano derecha. ¿Sí? La única manera que cambie el sentido es que esté girando para el otro lado. ¿Sí? La mano derecha nos ubica con ese sentido. Es decir, es real para el mismo lado, pero con una velocidad menor, porque me cambió el omega. ¿Sí? Pero me cambió que el módulo de omega. ¿Sí? No me cambió el sentido de omega. Y ahí tengo la B en ese mismo punto, en otro momento, sería más corta. ¿Y en B4 qué pasaría?
Lo Sería mismo, más Más corto el corto todavía. módulo. Más Más corto que 3. Exactamente. En B4 sería más chiquita todavía, eso me está indicando en un esquema, que cuando nosotros decimos usamos un lenguaje no verbal, este esquema al que lo mira dice, uy, esa velocidad es menor. ¿Y acá qué pasaría? La velocidad En otro punto, el 5 sería 0, ¿no? en el 5. No hay velocidad. No hay velocidad, 0, porque está detenido. ¿Sí? O sea que tendría la velocidad en ese punto 5 es 0. ¿Sí? Está detenido. Ujú. Bien, ¿qué otra cosa más me pedía? El omega, la velocidad, ¿qué más me pide? El enunciado. La aceleración angular. El alfa, exactamente. El alfa. Bien, vamos a definir. ¿Cómo defino alfa? ¿Cómo se definía alfa? Tangente al plano, perpendicular al plano de giro. O lineal con el vector W. Claro, es el cambio de omega en el tiempo, ¿no? El cambio de omega en el tiempo. Entonces, uno va y dice, ¿qué pasa hasta t igual 5? ¿Sí? Donde omega se mantiene constante. ¿Cuánto sería alfa? Es 0, ¿no? Porque no hay variación. Exacto. Alfa inicial es 0, segundo a la menos 2. Al t igual 1 tampoco tiene aceleración porque es omega constante. ¿Sí? A t igual 5 tampoco tiene porque es constante. Claro, estaría como contraria a la velocidad angular en 3 y en 4. Claro, ¿por qué es contraria? ¿Por qué decís contrario? Porque Por- está como desacelerando. O sea, Exactamente. la velocidad angular va disminuyendo, entonces Claro. la aceleración tiene que ser contraria. Ser opuesta. O sea, tipo ser como entrante, mientras la otra está como saliendo. Exactamente. O sea que, como es otra magnitud, ¿sí? La voy a dibujar en otro color, alfa, ¿sí? Aplicada en el eje de rotación, alfa igual en 3, alfa en 4. ¿Y cómo es? Como dice, cambia uniformemente. ¿Qué me indica eso, que cambia uniformemente? Que es Es constante constante. esa aceleración. Constante. O sea que en t igual 5 voy a tener la misma desaceleración, alfa en 4. Y acá una cosa importante, en 5 voy a tener el mismo alfa. No tengo velocidad, pero tengo aceleración, porque la aceleración es un cambio, ¿sí? Es un cambio en la velocidad. O sea, en los 9 segundos es 0, pero antes tenía, o sea, un instante antes tenía, o sea, hay un alfa. Cuando lo quiero graficar acá, ¿qué me va a pasar? En un primer instante, en este no voy a tener alfa en 0, es 0, voy a poner que es 0, ¿sí? Acá también es 0, en el t igual 3 también es 0, y en t igual 3, ¿cómo lo graficaré el alfa? Con un círculo con una X, ¿no? Con una X. Quiere decir que si ustedes dan vuelta y el vector entra al pizarrón, a la pantalla, ¿sí? Vería como una X, como la punta de la flecha. Y acá también, en 4, ¿sí? Y en este también tendría un alfa entrante, pero la vista de frente no me permite ver qué pasó con su módulo, me permite ver hacia dónde va. Entonces, una cosa que es importante, yo digo, cuando digo entrante, estoy haciendo referencia a que lo estoy viendo de frente, ¿sí? Horario y antihorario es más genérico también. Bien, grafiqué los alfas. ¿Qué más me pide? ¿Qué más te decía el ejercicio, profe? Creo que te pedía Las cálculo. aceleraciones Ay, tangenciales y radiales. no tienen ni el enunciado, por Dios. No es que no lo han hecho, ni el enunciado. Dice, el alfa realiza un esquema de la polea mostrando los vectores omega, alfa, b, ya vamos, y aceleración. Bien, antes de pasar abajo con la aceleración, vamos a aclarar algo. La aceleración en este movimiento que es circular tiene dos componentes, ¿no? Y la La tangencial y la radial lineal. y Radial y la tangencial. tangencial.
exactamente. La radial y la tangencial. Bueno, vamos. En los primeros 3 puntos, hasta t igual 5, ¿sí? La componente, vamos a ponerlo ahí al lado para refrescar conceptos, ¿no? Lo voy a correr acá. La componente radial, ¿cómo la escribíamos? A ver, en Sí. este Como la caso, velocidad tipo, cuadrada, radio componente- cuadrada sobre radio. La componente radial, su módulo era la velocidad en el punto al cuadrado sobre ese radio, u omega al cuadrado por r, ¿no? Cualquiera de las dos podían usar. Y para la aceleración tangencial, sería la velocidad por la posición, no, por electroposición. la aceleración angular, ¿sí? El módulo de la aceleración tangencial depende de la aceleración angular y del radio en este caso, ¿no? Y decimos la aceleración angular porque aceleración radial tiene que haber siempre, que es la que me cambia la dirección. Ahora, la aceleración tangencial es la que me cambia el módulo de omega. Entonces, ¿en qué situaciones de estos, los puntos, las fotos que fui sacando, hay aceleración tangencial? ¿En todo? No, a partir de donde tenemos aceleración angular. De B sub 0 a B sub 4, creo. No, ¿Ves? en B sub 4 empieza a tener aceleración tangencial también. Claro. En B sub 3 diría yo que empieza a tener. ¿Sí? En sub Después de los 3, 5 segundos. claro, Bueno, después de eso los ya 5 en el B- Y antes claro. siempre tiene aceleración radial. Radial Recuerda- era. Perdón, me confundí. Yo me estaba fijando en los tiempos. Vamos a la aceleración radial, ¿no? La aceleración radial, ¿cuál es el sentido? Vamos a t igual 0. Hacia el centro del objeto. Y será omega, o sea, b al cuadrado sobre r u omega al cuadrado por r, ¿no? Entonces esta sería la aceleración radial de ese punto 0. ¿Sí? Tangencial no tiene t igual 0. Acá, ¿cómo la estaría graficando? Hacia el centro de curvatura, ¿no? Acá es más difícil, ven que acá es más difícil graficarla, es mejor para el omega, pero es más difícil para la aceleración radial, en la vista lateral. Voy a t igual 1. La aceleración radial, ¿cómo es respecto de t igual 0? Porque acá estamos comparando los vectores. ¿Es igual o no? Igual, el mismo módulo, porque tiene el mismo omega o la misma velocidad, y apunta hasta el centro de curvatura, y voy a tener el A radial 1. ¿Hay aceleración tangencial? No. No. Exactamente, no hay. Bien, y acá vamos a apuntar en violetita. Para 5 me pasa lo mismo, porque dijimos tiene la misma velocidad, o sea, la radial apunta hacia el centro de curvatura, ¿sí? Acá lo mismo, apunta hacia adentro y tiene el mismo valor. A radial 2. En el 3, ¿qué pasa ahora? En 3. La radial sigue siendo igual, pero aparece una tangencial en sentido contrario a la ¿Seguro que velocidad, la radial sigue siendo igual? ¿El omega es igual que en el caso anterior? Que No, en 5 la segundos. radial en este caso es más pequeña, porque Más- ahora tiene un componente en la tangencial. Bueno, pero no, la aceleración tiene un componente en la tangencial, pero la radial es más pequeña, ¿por qué? Porque el módulo es constante, entonces. Porque Seguro disminuye que- la velocidad. Porque el módulo de omega disminuye, y como es omega al cuadrado por r o b al cuadrado por r, ese valor ahora va a ser más chico. La dirección y sentido no me cambia, pero sí me cambia la intensidad, ¿sí? La aceleración Lo que se radial, mantiene constante sería la aceleración, o sea, el vector de aceleración, no las componentes, ¿verdad? ¿cómo? ¿El que se mantiene? No te Lo que se escuché. mantiene constante es el módulo del vector de aceleración. Sí, el módulo sí, de aceleración tangencial, de la aceleración tangencial, porque ahora cuando hablamos de aceleración tenemos la aceleración tangencial,
y la aceleración, componentes radiales y Claro. tangenciales de ese punto. Del Claro, punto mi duda es si el módulo de la aceleración, tipo, sacándole la raíz a los componentes en aceleración radial y tangencial, ¿viste? Si eso se mantiene constante desde el 6 hasta el 9. Por Bien. eso... Vamos a dar la respuesta sola con los vectores. Dale, mira con los vectores ahora. Y la aceleración voy por parte de la radial. ¿Y en la 4 qué pasa con la radial? se Es hace más más chica. pequeña. Bueno, Tira yo- todavía. Chiquitita aún, ¿no? Mucho más chiquitita aún. Perfecto. Y acá puede tener aceleración radial ese punto, aceleración, porque hubo un cambio, bien chiquitito, ¿sí? Igual. O sea, perdón, acá no tiene, que estoy haciendo pavadas, perdón. Ahí no tiene componente radial. Bien. Componente tangencial de la aceleración de ese punto. Ahora. Tiene un valor, alfa por R, ¿no? A partir del t igual 6, ¿no? Entonces tenemos, bueno, un cierto valor que depende de alfa. Voy a tener un valor de la aceleración tangencial en el punto 3. ¿Sí? En el tiempo t igual 3. ¿Qué pasa en t igual 4? ¿Cómo es la componente tangencial de la aceleración en ese punto? Ah, perdón, y yo ya directamente la grafiqué contraria a la velocidad, y ahí un error por no haber preguntado antes. ¿Por qué la dibujé contraria a la velocidad, la aceleración tangencial? Está deteniendo la velocidad. Porque disminuye la disminuye el velocidad. módulo de Muy la bien. velocidad. Perfecto, perfecto. El largo del vector aceleración es independiente de lo que yo le ponga al vector velocidad, ¿no? Porque estoy representando distintas cosas. No es que justo pareciera que fueran iguales, pero no tiene por qué ser igual, porque son dos magnitudes distintas que estoy representando por un gráfico. ¿Qué pasa con la velocidad en 4? Disminuye. La aceleración tangencial, ¿cómo es respecto del punto 3? Mayor. ¿Por qué? Y porque se detuvo más el objeto. Tipo, la ¿Qué velocidad. dependía? De alfa por... Es constante. ¿Qué decía el enunciado? Dice que de t igual 5 en adelante, ¿sí? Disminuye uniformemente su velocidad hasta detenerse. ¿Qué me está Entonces diciendo? igual. Entonces es constante el ¿Es alfa. cero? Que alfa es constante, me está diciendo. Si la velocidad disminuye uniformemente, quiere decir que el delta omega es el mismo para cada intervalo de tiempo que estoy tomando, alfa es constante. Si alfa es Entonces la constante, aceleración tangencial es la misma, ¿no? Porque es la alfa por radio. aceleración, exactamente. La aceleración tangencial es la misma, el mismo módulo, ¿no? Aceleración tangencial en el punto 4. Y cuando está casi deteniéndose, tiene la misma aceleración tangencial en el punto 5, porque depende de alfa, ¿sí? Yo tengo aceleración, no tengo velocidad, ¿no? Pero tengo aceleración, bueno, a partir de ahí se detendría, a partir de ahí queda detenido. Estamos viendo pequeños intervalos de tiempo. Ahora viene la pregunta que me dijo recién una compañera que me hizo. La aceleración, ¿sí? Y esto como para que nosotros lo podamos ver. Si yo digo que la aceleración vector es la suma de la componente radial más la componente tangencial, fíjate en este punto 3. Si uno tomara que tomé 2 cuadraditos y que la tangencial son 3 cuadraditos, ¿sí? La aceleración resultante de la suma de estos dos vectores es este, por el método de la poligonal, del paralelogramo, perdón, ¿sí? En este caso es más chiquita, ¿no? Entonces digo, esta componente es un cuadradito y medio y la tangencial, ponele que era igual, 3 cuadraditos, aplico el método de la poligonal o del paralelogramo, cualquiera de los dos que quieran, y la resultante sería esta. Y para el último caso, tengo aceleración tangencial solamente. Fíjate, ¿es la misma aceleración en el punto 3 que 4? No, Punto 3, no es la misma. Exactamente, no es la misma. entonces la aceleración radial sí se mantendría
relativamente constante hasta el segundo 5, y la tangencial después se mantendría constante del 6 al 9. El módulo es constante de la radial, el módulo es constante de t igual 0 a t igual 5. Claro. Y después ¿Sí? disminuye. Claro. Y después va disminuyendo, exactamente, proporcionalmente. Entonces, cuando ustedes tienen dudas, busquen las respuestas en los modelos que hemos construido por ahí. ¿Sí? Bien, entonces con esto estoy más cerca antes de los gráficos, ¿no? Antes de ponerle ecuación, quizás podemos hacer los gráficos o las ecuaciones horarias que fuimos usando. Entonces decimos, bueno, a ver, estos modelos que representé, ¿qué me pasó en el gráfico, cuáles serían las ecuaciones horarias que lo representan en el movimiento circular? Que esto era el inciso B, ¿sí? Encuentra las expresiones horarias, esto era todo el inciso A. Fíjense que para contestar el inciso A, yo recurrí a varias cosas antes para pensarlo, ¿sí? Para hacer los gráficos. Y me pedía los gráficos en t igual 4, en t igual 6 y en t igual 8. Estos eran los que me pedía, ¿sí? Pero yo lo hice para construir, sacar una foto de todo el movimiento que iba pasando, ¿sí? Este es t igual 4 segundos, este era t igual 6 segundos, y este es t igual 8 segundos. Esto era lo que me pedía el inciso A, que grafique en esos lugares. En el inciso B me pide que encuentre las ecuaciones horarias del movimiento. Bien, dijimos que es un movimiento de alfa constante, ¿sí? De alfa constante, pero yo tengo que elegir un sistema de referencia antes de poner, ¿no? ¿Cómo vamos a considerar nuestro sistema de referencia? El sistema de referencia, ¿con qué estaría relacionado en las magnitudes angulares? ¿Con horario o antihorario? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué quieren elegir? Y antihorario, El para que antihorario. vengamos haciendo igual. Bien, o sea que en la vista de frente yo tendría que el sistema de referencia antihorario va a ser positivo, ¿sí? Antihorario con una vista de frente, que es lo que pusimos. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuáles son mis ecuaciones horarias? ¿Qué tengo? El alfa es negativo porque está frenando, ¿no? Un alfa constante, ¿sí? ¿Cómo escribiría el omega? ¿Cómo varía omega? Sería omega inicial, análogo a las ecuaciones de cinemática lineal, ¿sí? Velocidad angular final igual a velocidad angular inicial, más aceleración por tiempo. Pero en este caso, ¿qué pasa con el alfa? En general. ¿Se mantiene constante? Bien. No bien. Hay dos partes que tengo Claro, hay que... dos partes, porque al principio se mantiene constante, pero Tiene- porque es 0, y después Bien. se mantiene constante porque tiene el mismo módulo. Bien. O sea, en este alfa constante, yo tengo dos movimientos que definir antes de poner todo esto. Me empiezo a dar cuenta que hay como dos cosas diferentes. Entonces, lo que voy a hacer es decir, hay que separar el movimiento en dos partes para analizarlo, ¿sí? ¿Cuáles serían las dos partes que tengo que dividirlo? Los primeros tres gráficos y 5 los últimos tres. segundos y después de De B 5 sub segundos. 2 y de B sub 3 a B sub 4, B sub 5. Exactamente. Esas dos partes están definidos, una parte 1 y una parte 2, ¿sí? La parte 1 es de alfa igual a 0, ¿no? Porque tiene omega constante, ¿sí? Y la parte 2, que tengo un alfa constante, distinto de 0, y que se está frenando. Entonces, las ecuaciones horarias para esta primera parte, para la inicial, es alfa igual a 0, omega, ¿qué pasa con el omega? Se mantiene constante, omega igual a omega inicial. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Tita, ¿cómo se escribía tita? El ángulo, ¿cómo cambia el ángulo? Tita inicial,
¿Sí? ¿Cómo más escribo? Vayan a la teoría que vieron el otro día. ¿Qué pongo? Más sería Velocidad angular. W0, o sea, velocidad Velocidad B angular sub por 0 tiempo, por tiempo, más por 1,5 de tiempo. la Tiempo. aceleración por tiempo. Bien, pero no tiene aceleración. Acuérdense Claro. que el movimiento de velocidad angular constante es análogo al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Es análogo a las expresiones, nada más que en magnitudes angulares, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el omega es cero, que el alfa es 0, que el omega se mantiene constante y que el ángulo, cuando yo lo empecé a analizar, digo, a partir de ahí lo empecé a analizar. O sea que el omega inicial para mi análisis es 0, ¿sí? Es 0. Para la segunda parte, ¿cómo son las ecuaciones horarias de la segunda parte? Igual, porque nosotros tenemos que, si integráramos No, esa constante, integrando. nos quedaría Pasarlo. que es lo de 0, ¿no? Solamente que Entonces, agregar una aceleración. Claro. Agrega aceleración, ¿no? Que es contraria a omega. O sea que cuando yo escriba, que en ese omega era constante, digo, un omega constante y negativo, me va a dar un omega prima, va a ser el omega inicial que va a ser el final del otro. ¿Sí? El omega final del otro movimiento es el inicial de este. Pero es el mismo que el inicial en el otro. Claro, sí. O sea que podría poner el omega 0 del otro, ¿no? Por ahora, bien. Menos alfa por t. ¿Por qué puse menos? Porque es contrario al Porque va en movimiento. sentido contrario a la aceleración. Contrario, exactamente. Y ahora el tita final que va cambiando es el tita que haya barrido el otro, ¿sí? Hasta los 5 segundos, más el omega que tenía en ese momento, que era el mismo, dijimos, ¿sí? Omega inicial por t, menos alfa sobre 2 por t al cuadrado. Ya estamos en un movimiento de aceleración constante, ¿sí? Las ecuaciones horarias. ¿Cómo me ayuda a entender esto? Y los gráficos también me pueden ayudar a poder entenderlo. La parte 1 y la parte 2 como uno a continuación del otro. Fíjense que para la parte 1 y la parte 2 me conviene empezar por el omega, ¿no? ¿Por qué con el omega? Porque del omega es el que más datos tengo, ¿no? Entonces digo, si yo hago omega en función del tiempo, para el instante 0, y yo tengo como varias partes, y un punto clave es el punto 5 y el punto 9 segundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que hasta los 5 segundos omega vale 10,47 segundos, que era lo que habíamos sacado arriba. Y a partir de ahí dice disminuye uniformemente hasta detenerse, ¿sí? Esta sería la parte 1 y esta sería la parte 2 del movimiento, ¿sí? O sea, el disco va girando omega constante y de golpe se empieza a frenar, pero siguió girando para el mismo lado, ¿no? Siguió girando para el mismo lado. Miremos como nosotros lo hicimos físicamente, ¿no? Fíjense que dijimos que omega iba disminuyendo, pero siempre iba en sentido antihorario. Y antihorario lo puse positivo, entonces digo, bueno, omega va desde un valor constante hasta ir disminuyendo proporcionalmente, es decir, es una función lineal, ¿no? Que estaría en es una función lineal, ¿sí? Función lineal con el tiempo, donde parto del mismo valor que tenía el omega inicial, que era cuando empecé a analizarlo al t igual 0, ¿sí? Y tengo escrito mi gráfico. ¿Se entiende, chicos, ahí? ¿Me siguen? sí, Sí, sí. Vamos Sí. al alfa, que es más fácil también, el alfa. ¿Qué decimos del alfa? Y En empieza siendo función, 0. empieza en bien. 0, se crea una recta en 0. O sea, ¿por qué lo ponemos abajo para respetar los mismos intervalos, ¿no? De 5. Entonces decimos, bueno, la primer tramo, alfa es 0. Y en el segundo tramo, Es alfa es negativo. La y constante es negativo. negativa. Es negativo, pero no sabemos cuánto. No sé cuánto vale, pero genéricamente sé que le puse un valor negativo. Perfecto.
Y ahí viene el que por ahí más cuesta, ¿no? Graficarlo. Por eso dejo las ecuaciones horarias. El tita. ¿Qué pasa con el tita? A ver, si ustedes tienen algo que está girando y de golpe se empieza a detener, ¿cambia el sentido de giro? Desde que está girando No. hasta que se... No. No, solamente se No, reduce solo la se- Se velocidad. reducen las vueltas, pero no. Exacto. Entonces eso es una cosa muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que el tita, si yo puse que giraba para el mismo lado, ¿sí? Y puse que ese sentido de giro era positivo, antihorario, el tita me tiene que quedar todo en la parte positiva de cambios, ¿no? Matemáticamente hablando. Entonces decimos, bueno, veamos la primera parte, tita, estamos acá. ¿Qué me dice esto? Que cuando t igual 0, es 0. Ahí empecé a analizarlo cuando se estaba moviendo. T igual 0, 0. ¿Qué pasa con ese ángulo? ¿Cómo aumenta? sería como una recta con pendiente positiva. Muy bien, como una recta pendiente positiva. ¿Sí? Aumenta. Hasta t igual 5. Bien. El último valor que alcanza es el ángulo que yo empiezo a considerar como inicial de la segunda parte, ¿no? Estamos acá ahora. ¿Y ahora cómo es esto? Esta Una función. parábola. Sería una parábola cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y a los 9 segundos se detiene, es decir, que acá se tiene que hacer horizontal, asintótica a la horizontal. Entonces, va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Y ahí se detiene. Perfecto. Perfecto, chicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahora vamos a los cálculos. ¿Se entendió la construcción? O sea, ¿qué Sí. hicimos? Vamos a... Lo analizamos físicamente, ¿sí? Le sacamos fotos a cada parte del movimiento y nos hicimos la película, digamos. Con cada una de las fotos nos hicimos la película. Hicimos un modelo vectorial primero, después hicimos un modelo físico-matemático, entendiendo que había que dividir el movimiento en dos partes, una parte de omega constante, movimiento circular uniforme, y otra parte de movimiento circular uniformemente variado con un alfa constante. Graficamos las funciones temporales omega, alfa y tita, ¿sí? Y ahora empiezo a resolver, ¿no? Entonces, ¿qué me pide para resolver el problema? Le dimos todas las herramientas que podíamos para poder entenderlo. Dice calcular la aceleración angular y después me dice calcular la velocidad angular 2 segundos después de comenzar a frenarse y calcular el ángulo total girado hasta detenerse. Vamos con la primera, que tengo que ir a las ecuaciones horarias. Calcular la velocidad angular, la aceleración angular. Bueno, estamos en las ecuaciones horarias. ¿De dónde saco la aceleración angular? ¿Les parece? ¿De qué parte te pide? La podés sacar de la ecuación. La aceleración angular aparece en la segunda parte del movimiento, ¿no? Entonces, ¿de dónde la podría sacar? Y acá tengo ecuaciones, ¿no? Tengo una ecuación, tengo otra ecuación 2 y tengo una ecuación 3 temporales. ¿De dónde la puedo sacar la aceleración angular? Me pide encontrar la aceleración angular. ¿Sí? De 2 o de 3. Bien. Claro, las reemplazan entre... Bien. ¿De dónde la sacaría? Entonces, en 2 o 3 aparece. ¿Y de dónde la saco? ¿Y por qué? De 2 tiene menos De variables. 2. ¿Por qué? Tiene menos constantes. No es Entonces, fácil. Fíjense de 2 que conozco. Y por ahí me voy a... conoces todo, por así decirlo. De 2 estoy acá en el gráfico. Conozco el omega inicial y conozco el omega final, ¿no? De 2 yo sé que omega inicial sería los 10,47 segundos a la menos 1. Y que el omega final sería 0, porque es cuando se detiene. ¿Sí? Entonces, con esos datos yo puedo de 2 sacarlo tranquilamente. Y digo, de 2 alfa es igual a omega inicial menos omega final sobre el tiempo. ¿Sí? Despejándolo. Esto que me da omega inicial, 10,47 segundos a la menos 1, menos 0, sobre el tiempo. ¿Qué tiempo? 4 segundos de 4. diferencia.
Exacto, el tiempo que le llevó pasar desde 10,47 a 0, ¿no? Ese tiempo. Y ese tiempo son los 4 segundos. ¿Cuánto me da el alfa? La aceleración angular, entonces, si hago esa cuenta. 2,61. Perfecto. 2,61 y fíjense que me da segundo a la menos 2. Como me dice la velocidad angular y es un vector, este sería el módulo, y yo digo, ¿cómo me quedó la aceleración angular? Y me quedó horario, porque si antihorario era positiva, yo dije que era horaria. Fíjense cómo graficamos el vectorcito. O sea, me quedaría así expresada la aceleración angular de manera completa. ¿Sí? En el inciso D me pregunta cuál es la velocidad 2 segundos después de comenzar a frenar. ¿Sí? Entonces, de la ecuación 2, de 2, voy a calcular omega a los 2 segundos. ¿Y qué voy a poner? Omega a los 2 segundos va a ser igual al omega inicial, los 10,47 segundo a la menos 1, menos el alfa ya lo tenemos. ¿Sí? Porque estoy en la parte desacelerada, 2 segundos después de empezar a frenar. ¿Cuándo es 2 segundos después de empezar a frenar? A los 7 segundos sería, ¿no? Acá lo tendría que ir a buscar. Si esto lo hice gráfico, a escala, lo saco de ahí. Y si no, lo calculo, ¿sí? Y me va a dar omega de 2, omega inicial 10,47 segundos a la menos 1, menos alfa 2,61 segundo a la menos 2. Que se cortó. Ah, no, ya está. Es que no había cargado. ¿Cómo? Ahí no escuché. Nada, que pasa que pensé que se me fue el internet o que se cortó el Jamboard porque no me cargaba la imagen. Pero continúa. Entonces, el omega final al cabo de 2 segundos de haber comenzado a frenar, fíjense que nos da, a los 7 segundos sería, ese omega final es de 5,25 segundos a la menos 1, si hago esa cuenta. Pero como me pide el omega, voy a decir así y voy a decir que es saliente, que es antihorario el vector. ¿Sí? ¿Qué pusieron 2 segundos? Me perdí. El enunciado. Chicos, es re importante que tengan el enunciado a mano ustedes, porque si no, no sabemos ni qué calculamos. Fíjense, en el enunciado me dice calcular, fíjate en el inciso D, calcular Ahí está, perdón. 2 segundos después de comenzar a frenar. Por eso empecé a decir el tiempo 7 segundos, ¿no? Ah, porque claro, porque la ecuación esa empieza en el segundo 5, entonces sería, por eso sería 2. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y esa es la interpretación física. No Claro, es pongo como los ejercicios que hacíamos antes de... de Bueno, movimiento lineal. claro. Exactamente. Y en el inciso E me dice el ángulo total barrido. Wow, acá sí que hay que tener ojo. Porque acá tengo el ángulo barrido, empezó a girar mi análisis ya en la primera parte, ¿no? O sea Eso que es sacando bien. el ángulo que barriste en 1 y reemplazándolo en 3 y después sacándolo en 3. Muy bien, entonces digo, de la parte 1 voy a calcular ese tita y de la ecuación 1 voy a sacar este primer ángulo a los 5 segundos. ¿Cuánto había barrido? Entonces digo, de 1 voy a tener tita igual a omega inicial por el tiempo, ¿no? Y acá, ¿qué omega inicial iría? Los 10,47 segundo a la menos 1 durante 5 segundos. Bien, ¿eso cuánto nos da? hago esa cuenta, 52, 52,35. claro, que serían radianes, ¿no? Por eso no, las unidades no se las ponemos, que son radianes. Entonces, el ángulo total barrido, después tengo que ver, este sería el ángulo total barrido, este de acá arriba. Bueno, voy a prolongar acá un tita final, ¿no? Entonces digo, bueno, de la parte 2, que ya tengo que calcularlo de otra manera el ángulo, de la parte 2 me voy a la ecuación 2, perdón. No, 3, perdón, dije bien.
3, diré, el ángulo total barrido es el ángulo anterior que tenía, ¿sí? El θ que habíamos encontrado, va a ser el θ, más esa velocidad que tiene, que es la misma, ¿sí? Los 10,47 segundos, por el tiempo que se esté moviendo, menos alfa sobre 2 por el t al cuadrado. ¿Y qué valores son los que completan esta ecuación? Va a ser los 52,35 radianes más omega 10,47 segundos a la menos 1 por el tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a contar? Solo 4 segundos, porque ya costaste 4 los segundos. 5. Muy bien. Por los 4 segundos, que es hasta detenerse, menos el alfa, que es el que encontré antes, 2,61 segundos a la menos 2, sobre 2 por el tiempo, que son los 4 segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el ángulo total barrido va a ser de 73, si se ven las cuentas, 35 Sí, me da lo radianes. mismo a mí. ¿Sí? Bien. Radianes. Y ahí estaría. Consistente, o sea que este θ es este último valor que encontramos. ¿Dudas, chicos? No, por ahora no. Igual pasa que es como replicar las ecuaciones de la primera unidad que vimos, entonces. Exactamente. Es análogo al movimiento de traslación. ¿Sí? O sea que está muy bueno que hagas esa relación, esa analogía entre las dos. Perfecto. Es igual pero distinto, digamos, ¿no? Pero es igual ese análisis. Sí, sí, perfecto. Bien. Si no hay dudas, dejo de compartir, chicos, para avanzar con el otro. Me sale un carro. Listo, ahí está. Bien. Bueno, vamos a ir resolviendo entre todos el ejercicio 2, que nos dice, una correa plana conecta la polea A, la polea A es esta polea grande que se ve acá, con una polea B, que es la chiquita, y que está unida a un motor eléctrico. Sabiendo que B parte del reposo y aumenta uniformemente su velocidad angular, a razón de 1,2 segundo a la menos 2, hallar la relación entre las velocidades angulares, las aceleraciones angulares y el desplazamiento angular de ambas poleas. B, el tiempo necesario para que la polea A alcance las 500 revoluciones por minuto. C, realizar un esquema mostrando los vectores omega, alfa, B y A para un punto situado en la periferia de A y de B en un instante arbitrario. Bueno, como todo enunciado, tenemos que ir leyéndolo nuevamente y ir relacionándolo con el gráfico a ver qué información nos está dando, ¿sí? Como decíamos, tenemos dos poleas, A es la de radio mayor y B es la de radio más chiquitita que tiene ese radio de 25 milímetros y que están unidas a un motor eléctrico. Eso quiere decir que por medio de algún mecanismo esta polea B va a empezar a girar. Nos dice que B parte del reposo. Entonces, si B parte del reposo, estos son mecanismos que pueden girar, entonces como todo aquello que gira, la vamos a relacionar con las magnitudes angulares, es decir, velocidad angular, aceleración angular y desplazamiento angular, o lo que llamamos θ, ¿sí? Entonces, si parte del reposo, ¿cuánto vale omega de B? 0. 0. ¿Qué unidades tiene ese 0? RPM, ¿Cuáles son las unidades de la velocidad angular? RPM, ¿no? Menos Sí. uno. Radianes sobre segundo. Esa es la menos menos 1. uno. En el sistema internacional, recuerden que son radianes sobre segundo, el radian es adimensional, es 1, entonces segundo a la menos 1, o yo me gusta más ponerlo 1 sobre S. Si escriben de esa manera, tienen que tener cuidado, es una pavada esto, lo que voy a decir parece una pavada, de no confundir esa S chiquitita que empiezan a escribir con un 5.
Me ha pasado de hacer correcciones donde en la mitad del ejercicio esa S que han escrito como segundo se les convirtió en un 5. Y si no prestan atención a las cuentas o no van teniendo idea de esos valores que van sacando, no se dan ni cuenta que han dividido por 5, por ejemplo. Parece una pavada, pero lo he encontrado en algunas correcciones. Bueno, si esto está vinculado por esta correa y B parte del reposo, ¿cuál va a ser la velocidad angular inicial de A? 0 también. 0 también, ¿sí? No lo dice el enunciado, pero lo inferimos. Después nos dice que la polea B aumenta uniformemente su velocidad angular a razón de 1,2 segundo a la menos 2. ¿Qué es este segundo a la menos 2? Esa es la La aceleración. aceleración. La Aceleración angular. aceleración angular de B, ¿sí? Entonces esto es 1,21 sobre segundo cuadrado. Unidades de aceleración angular. Nos pide hallar, en el inciso A, nos pide hallar la relación entre las velocidades angulares, las aceleraciones angulares y el desplazamiento angular. Si nos está pidiendo una relación, ¿qué es lo que nos esperamos encontrar? ¿Cómo puedo escribir una relación entre, por ejemplo, las velocidades angulares? Un cociente, ¿no? Un Que queda cociente dimensional. podría ser, ¿sí? Es decir, estoy tratando de interpretar bien el enunciado primero. Cuando me pide una relación, ¿sí? Lo que me estás diciendo, por ejemplo, es ¿cuánto vale omega de A sobre omega de B? ¿Sí? O al revés, podría dar omega de B sobre omega de A. Eso es una relación. O omega de A igual a un número por omega de B. Hay distintas maneras de poder expresar esa relación. Pero bueno, es importante identificar qué nos está pidiendo, ¿sí? Bueno, supongamos que entonces nos pide omega de A sobre omega de B, nos pide la relación entre las aceleraciones angulares, y nos pide la relación entre el desplazamiento angular, es decir, tita de A sobre tita de B. ¿Bien? Ok. Como estas poleas están vinculadas a través de una correa, ¿sí? Para poder avanzar con el problema y definir algunas cosas, tengo que hacer alguna suposición, ¿sí? Puedes suponer ¿Qué que tiene la misma suponemos? rapidez, ¿o no? ¿Cómo? Que puedes suponer que tiene la misma rapidez, entonces tiene la misma velocidad angular. Claro, ¿y eso cómo lo vinculo con esa correa? ¿Cuál es la forma que venimos trabajando? ¿Qué vamos a suponer? Es decir, las poleas están vinculadas, por eso uno En este transmite. caso sería que tienen como fricción 1, porque no se pierde no sé cómo explicar. Que la transmisión de la velocidad es directa, tipo, no se pierde. ¿Alguien le ayuda? No leo, no sé el nombre del quien está No. hablando. Yo lo veo. No se ¿Cómo pierde explicarían energía eso? en Lo que están diciendo Como que no es que resbala la polea. sí, Exacto. exactamente. Es decir, el movimiento de B se transmite a la polea A través de esa correa. Y justamente para que esa transmisión sea directa, para que no haya pérdida, para que ese movimiento se transfiera en su totalidad, ustedes me están diciendo que no tiene que deslizar la correa sobre las poleas. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de esta frase que a veces escribíamos? Que escribíamos, no hay deslizamiento relativo entre la correa y las poleas. ¿Sí? Epa, ¿y dónde fue? Ahí está. ¿Me deja escribir? Deslizamiento. Ay. Deslizamiento relativo entre la correa y las poleas. Esa es la manera de decir que no resbala la correa sobre las poleas. ¿Bien? Y hay otra suposición más que estamos haciendo, que vamos a tener que hacer con esa correa. Para que todos los puntos se muevan igual, ¿Que ¿qué las tenemos velocidades que tangentes suponer? sean iguales? Claro, que esa que esa correa no se estire, ¿sí? Que no me empiece a quedar floja. ¿Bien? Que sea una correa inextensible, una correa ideal. ¿Bien? Correa inextensible. Porque si esa correa se afloja o demás, no va a tener todos los puntos la misma velocidad. ¿Se entiende estas suposiciones que estamos haciendo? Que es muy probable que lo hagan de entrada, pero bueno, tiene que estar escrito de alguna manera
A ver si lo puedo achicar. En lugar de Hay una escribir- forma, como decíamos antes, de poleo soga ideal, como por decir correa Ujú, ideal. claro, polea y soga ideal, exactamente. Sí. ¿Mm? Lo podemos escribir acá también. Lo que estamos diciendo en definitiva es que tenemos poleas y soga ideal. ¿Bien? Bueno, entonces, hechas esas suposiciones, ahora sí vamos a tratar de encontrar esas relaciones. Si tomamos un punto, obviamente entonces, un punto que pertenezca a la polea, se va a mover igual que un punto que pertenezca a la correa, ¿sí? No sé si un punto que pertenezca a la correa se mueve igual que uno que pertenezca a la polea. Vamos a marcar un puntito acá. Por ejemplo, este punto de acá. Fíjense en este gráfico, esta línea que yo voy a marcar ahora en rojo y después lo voy a borrar para que no... Esta línea que está acá, que tiene una flechita ahí. ¿Qué me está indicando? El Sentido de giro de B. El sentido de giro. Ojo con eso porque eso no es ninguna de las magnitudes físicas que estamos estudiando, ¿sí? Muchas veces cuando les pedimos identificar la velocidad angular, nos marcan así. Esto lo hemos encontrado, nos dicen, eso es omega. No, eso no es omega, eso nos indica el sentido de giro. Es una forma no verbal de poder identificar para dónde está girando la polea, pero eso no es omega. Después vamos a tener que dibujar la velocidad angular. Entonces, un punto acá, como había marcado recientemente, si tengo que marcar la velocidad tangencial de ese punto, perteneciente a la polea, perteneciente a la correa, ahí, uno que está en contacto, ¿hacia dónde sería el vector velocidad tangencial? Hacia el objeto B, o sea, hacia la Claro, polea B. va a Como tener hacia abajo. O sea, no Exacto. hacia abajo recto, sino tipo tangente a la polea. tangente a la polea en ese... Uy, bueno, de ahí a que esto me salga más o menos... Bueno, ¿sí? Esa sería la velocidad de ese punto. Y si tomo un punto perteneciente a la polea B, La velocidad tendría que ser la misma. la misma, tiene que ser tangencial y tiene que tener el mismo módulo, porque todos los puntos pertenecientes a la a la correa se mueven de igual manera. Entonces, tendría que tener también esa misma velocidad. ¿Bien? Entonces, ahora buscamos la relación. Nosotros sabemos que si tomamos la polea A, por ejemplo, esa polea A tiene un radio, lo voy a llamar RA, que son estos 200 milímetros que tiene ahí, y sabemos que cualquier punto que pertenece a esa polea tiene una relación entre el radio y la velocidad, ¿sí? ¿Cuál es esa relación? La velocidad es igual a omega por el radio. Omega Por el acuérdense que esto siempre es una relación vectorial, ¿sí? Porque son vectores que están en distintos, el vector B está en un plano perpendicular a omega por R, o al revés, omega está en un plano perpendicular a que forma B y R. Entonces la expresión general siempre es una expresión vectorial, y está dada por un producto vectorial. Ahora, para ir resolviendo los problemas, como juntamente son vectores que están en planos perpendiculares, hay un ángulo de 90 grados, el módulo de ese vector sí lo podemos escribir como omega por R, ¿sí? Pero no pierdan de vista de que esto viene de una expresión vectorial. Entonces ahora decimos, bueno, omega de A, ¿cómo lo voy a escribir? Omega de A, si de acá despejo, omega es la velocidad tangencial dividido el radio. O sea que va a ser la velocidad tangencial, que la llamé B, de este punto, y el radio, es en este caso, el módulo del radio es la distancia que hay desde el punto hasta el centro. Va a ser el radio de A. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Si hago lo mismo para la polea B, omega de B, ¿cuánto va a valer? La velocidad sobre el radio de B. La velocidad sobre el radio de B. ¿Sí? Entonces ahora busco ese cociente. Omega de A sobre omega de B es la velocidad sobre el radio de A dividido la velocidad sobre el radio de B. Las velocidades se simplifican y esa relación nos queda omega de A sobre omega de B es el radio de B dividido,
¿No es sería radio de A sobre radio de B? No, no No está sé, bien. porque Es ahí radio tenés de B sobre radio de tenés A. 4 escalones. Se fusionan los Es el radio de B denominadores. sobre el radio de A. Sí. Claro, queda al ¿No era revés. más fácil reemplazar la velocidad de Claro, yo es hubiese encarado igual por ese lado. a W por W de B? Sí, O sea, sí, hacerlo así. La velocidad de un punto de A, que en realidad cualquier punto en la periferia de A, así, la velocidad de A es igual a omega de A por R de A. Así, ¿lo hicieron? La Claro, velocidad de B es igual a omega de B por el radio de B. ¿Bien? y estaría bien, tipo, para el inciso poner que, por ejemplo, la velocidad de A sería la velocidad de B por el radio de B sobre el radio de A. Tipo, sería una relación. ¿Sí? claro, yo agarré la primera ecuación que hizo, el de omega de A igual a velocidad sobre el radio de A, y en la velocidad puse el omega de B por radio de B. También en esta. Acá vos hiciste omega de A es igual, y esta velocidad, como es igual a la de cualquier punto, en particular va a ser igual a omega de B por el radio de B dividido el radio de A. ¿Está bien? Entonces encontraste esta relación. Omega de A es igual a omega de B por el radio de B dividido el radio de A. Esa encontraste. Eso también es una forma de dar el resultado, es la relación que hay. Si pasamos el omega B dividiendo, Claro, sería lo encontramos mismo. esta que está acá. ¿Sí? Pero bueno, buenísimo que lo pudieron ir pensando de distintas maneras y llegaron a esa solución. ¿Sí? Pero está bien, está muy bien. ¿Algún otro comentario sobre cómo llegar a este resultado? Y si le damos valores, entonces, ¿qué valores tenemos? No me acuerdo cuánto perfora el radio de B. Habría que arriba fijarse. 25 Bueno, vamos a milímetros. encontrar. El radio era omega de A es igual a omega de B. El radio de B está acá, 0,25 milímetros. 25 milímetros son 0,025 metros. Como es un cociente, lo podríamos dejar directamente en milímetros, ¿sí? Pero bueno, acostumbrada, digamos, a ir llevándolo todo al sistema internacional, lo voy a poner en metros. 1/8 200 sería, milímetros, ¿cuántos son en metros? 0,2 metros, ¿bien? Entonces, cuando simplificamos acá, nos queda que omega de A es igual a este número. 1/8 ¿Alguien sacó el es. valor así? ¿Cuánto les daba? 1/8. Sí, 1/8, que es, bueno, lo ponemos como 1/8. Es 0,125, ¿sí? 1/8 de omega de B. ¿Bien? Ahí tenemos la relación. Creo que el solucionario está al revés, nos da la relación en función de B. Nos dice omega de B es igual a 8 veces omega de A. ¿Sí? Es decir, que gira 8 veces más rápido omega de B que la polea grande. La polea chiquita va a girar 8 veces más rápido que la polea más grande. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar entonces ahora la relación entre las aceleraciones angulares? Lo mismo, ¿no, profe? Hacemos la división. Agregamos, Sí, agregamos Claro. La variación de Hay distintas maneras de pensarlo también. Podemos tomar cualquiera de estas, esta por ejemplo, o esta, y se acuerdan, ahora que estamos hablando de variación de magnitudes angulares, sirven los mismos conceptos que estudiamos para el movimiento en movimientos lineales, ¿sí? Y dijimos, por ejemplo, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si tomáramos cualquiera de estos, vamos a encontrar la misma relación. O podríamos encontrarlo también pensando en las ecuaciones generales, es decir, omega es igual a omega 0 más alfa por t, ¿sí? En este caso para la polea A le pondría una A acá, ¿sí? Y omega de B es igual a omega 0 de B más alfa de B por t. Como dijimos que estas son 0, porque de ahí empezamos a analizar el movimiento, podemos hacer el cociente entre estas dos ecuaciones, y nos va a quedar omega de A sobre omega de B es igual a alfa de A sobre alfa de B, y el tiempo se simplifica. ¿Sí? Entonces volvemos a encontrar la misma expresión. ¿Bien? Omega de A sobre omega de B es igual a alfa de A sobre alfa de B. Y esa relación ya vimos que está dada por 1/8. ¿Sí? ¿Me siguieron todos hasta ahí?
¿De una manera u otra lo pudieron pensar? ¿Sí? ¿O hay Claro, alguna porque duda? depende todo del radio al final, ¿no? Claro, depende, está relacionado con el radio. ¿Bien? ¿Qué pasa con la posición angular? Se usaría la otra fórmula, la de tita. La de tita, ¿sí? Tita está relacionado, o sea, sabemos también que viene al integrar o al derivar tita encontramos omega, o sea, la relación sigue siendo igual. Y para recordar estas ecuaciones, que son las mismas, podríamos plantearlo así también, tita de A es igual a tita 0 de A más omega 0 de A por el tiempo, más un medio de la aceleración angular de A por el tiempo, y lo mismo para B. Yo para recordar estas ecuaciones, que por ahí las tenemos medio olvidadas, ¿sí? Los movimientos se describen, este es B, de la misma manera. Son movimientos de rotación uniforme o uniformemente acelerados, igual que lo que vimos para cinemática lineal, ¿sí? Estos términos se anulan porque son cero, entonces cuando hago el cociente entre estas dos magnitudes, ¿sí? Encuentro la misma relación que antes. Un medio de B por T, en un medio se simplifica, los tiempos se simplifican, y volvemos a encontrar que tita de A sobre tita de B es igual, voy a escribir ahora omega de A sobre omega de B, y es igual a alfa de A sobre alfa de B, ¿sí? Y eso es igual a 1/8. Entonces ahí tenemos que la relación es igual, proporcionalmente igual para todas esas magnitudes angulares. ¿Bien? Eso es un tita. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? No. Bueno. Por mi parte no, profe. Bien. Después nos daba en el inciso B, ahora lo repasamos, en el inciso B nos dice, por acá arriba había quedado, el tiempo necesario para que la polea A alcance las 500 revoluciones por minuto. Entonces tenemos que calcular el tiempo para que esas revoluciones por minuto, ¿qué es? ¿Qué magnitud física me está representando? Velocidad angular. Velocidad angular. Omega de A es igual a 500 revoluciones por minuto. Pero sabemos que esta no es la forma de representarlo en el sistema internacional. Entonces lo llevamos, ¿cuál es la forma en la cual representamos la velocidad angular? ¿Con qué unidades? Segundos a la menos 1. Segundo a la menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá para pasarlo? Estos son 500 vueltas. Esto es bueno que sobre todo en los primeros ejercicios lo hagan, ¿sí? Vueltas por minuto. Eso nos representa RPM, son vueltas por unidad de tiempo, en este caso minuto. Entonces, para pasar a 1 sobre segundo, la forma rápida es multiplicar directamente por 2pi radianes, porque una vuelta son 2pi radianes, ¿sí? Es otra manera de hacerlo. Una vuelta son 2pi radianes, ¿sí? Y un minuto son 60 segundos. Y si no, hacerlo como lo hizo Mara, para que podamos simplificar bien esas unidades, ¿sí? Ponemos acá, un minuto tiene 60 segundos, y 2pi radianes en realidad es una vuelta. Y así nos queda bien completito, simplificamos, y ahí sí nos queda, cuando hacemos las cuentas, nos queda 500 por 2pi. Acuérdense que ese pi hay que ponerlo en la calculadora, son 3.1416, ¿sí? Dividido, porque también a veces dejan ese pi dando vuelta y no saben qué hacer cuando sacan las cuentas. Ese tiene un valor, esto es 3.1416 o con todos los decimales en la calculadora, y tienen que poner ese 3.1416. Y acá nos quedan segundos. ¿Bien? Y esto nos va a dar, ¿sacaron esa cuenta? 52,35. 52,35, yo tengo 36, redondeado para arriba, 1 sobre 0. Yo tengo 35 también. Bueno, lo ponemos con 35. 1 sobre 0. ¿Sí? Y así expresamos 52,35, no dejamos el pi en los números, porque tiene un valor. Bueno, nos está pidiendo entonces qué tiempo tarda
en alcanzar esa velocidad. ¿Cómo hacemos? Planteamos la ecuación. Primero, Claro, esto es un problema de cinemática. claro, pero vos tenés que hacer la relación con el B, porque el dato Claro, que te dan porque- es la del B. O sea, la Exactamente, porque si yo voy paso a pasito, ¿sí? ¿Qué digo? Bueno, esto tengo una relación cinemática con un movimiento que tiene una aceleración constante, entonces yo sé que omega de A, en un tiempo determinado que voy a calcular ahora, es igual a omega 0 de A más la aceleración de A por el tiempo. Esto es lo que tengo que calcular. Esto está definido como 0, pero esta aceleración no es un dato. Lo que conocíamos era alfa de B. ¿Se acuerdan que alfa de B nos habían dicho que era 1,21 sobre segundo al cuadrado? Claro, ahí usamos una Pero relación. teníamos una relación entre uno y otro, ¿sí? Ahí Sabíamos el tiempo que... es lo que hay que calcular, ¿no? El tiempo. Sí, pero esto es un dato desconocido. Alfa de A no lo tengo como dato del problema. Sí, lo que nos pide, lo voy a marcar con otro color. Ah, no, porque habías marcado el omega de A con un signo de pregunta, por eso. Claro, porque es incógnita, o sea, no es un dato directo del problema, por eso lo había marcado. Esto es lo que nos pide averiguar, ¿sí? Pero esta aceleración angular de A es desconocida, no la tengo. La que conozco es la aceleración de B, pero tenemos una relación entre estas dos. ¿Sí? Sabíamos que alfa de B, la aceleración de A, era 1/8, ¿se acuerdan de lo que está acá arriba, no? Acá, de esta, la aceleración de A es 1/8 de la aceleración angular de B. ¿Bien? Entonces ahora sí puedo escribir y decir, omega de A es igual a la aceleración de A, la pongo en función del dato, es la aceleración angular de B dividido 8 por el tiempo. ¿Bien? Entonces, el tiempo que tarde en alcanzar esa velocidad angular va a ser 8 por la velocidad angular dividido alfa de B, que es el dato que tenemos del problema. ¿Sí? Reemplazando por los números, tenemos, es 8 por la velocidad angular de A, 52,351 sobre segundo. Dividido la aceleración angular de B, 1,21 sobre segundo cuadrado. Entonces, el tiempo, primero verifico que me den las unidades, segundo con segundo cuadrado, me va a quedar segundo a la menos 1, nos va a quedar segundo, y cuando saco esta cuenta, 8 por 52, 35 dividido 1,2, ¿cuánto da eso? 349. 349,0, no me acuerdo, 0,7 tengo anotado. 0,7 o 0,6 con ese valor creo que da. Bien. ¿Qué unidades? Segundo. Segundos, ¿sí? Si lo quiero expresar en otras unidades más representativas, las puedo pasar a minutos. Y esto van a ser 5,82 minutos. ¿Bien? Fíjense que hasta acá seguimos trabajando con las mismas ecuaciones, porque a veces cuando empezamos a estudiar los movimientos circulares parece que aparecen un montón de ecuaciones nuevas, y en realidad son exactamente las mismas, ¿sí? Si uno, en lugar de decir, habla de velocidad en general, velocidad igual a velocidad inicial, más o menos, dependiendo si está acelerándose o desacelerándose, aceleración por tiempo, ¿sí? Y si es angular, le agrego la palabra angular. Lo mismo con la posición, ¿sí? No son ecuaciones nuevas que se tienen que estar acordando de memoria. Siguen siendo válidas las mismas, solamente recordando que ahora son angulares. Bueno, ahí tenemos entonces el inciso B ya con el resultado. Y ahora, en el inciso C, lo que nos pide es representar. Vamos a ir, nos pide omega de A, la aceleración angular de A, la velocidad de un punto en la periferia de esa polea A, ¿sí? Y la aceleración de un punto que esté también en la periferia de la polea A.
Y lo mismo para un punto en la periferia, en el bordecito de la polea B. Ahora lo vamos a marcar. Si voy muy rápido, me avisan. Entonces, déjenme que voy a volver a traer el gráfico, que lo tengo por acá. Me pasé a otra pantalla para seleccionar mejor el gráfico. Lo vamos a hacer de dos maneras. Entonces, en ese gráfico, que es el que nos da el enunciado, ¿sí? Vamos a elegir un punto cualquiera. Yo voy a marcar, no sé, acá, para que no sea siempre el mismo, le voy a marcar un punto ahí, ¿sí? Y para B voy a marcar el punto acá abajo. ¿Se ve en azul? ¿Lo alcanzan a ver en azul? ¿Sí? Entonces, para este punto que marqué en violeta, ¿cómo es la velocidad de este punto? ¿Cómo la indico? Esta velocidad voy a marcar primero, esa. La velocidad tangencial en un punto en la periferia de A. ¿Cómo lo marco? Como tangente al movimiento. Claro, tiene que ser tangente a la periferia, ¿sí? Y en el sentido del movimiento. Recuerden que esto está girando en este sentido y esto está como estaba marcadito ahí, ¿sí? En sentido horario sería. Entonces la velocidad la marco tangente a la trayectoria y con ese sentido tengo que marcarle la flecha. Esto va a ser la velocidad en un punto en la periferia de A. ¿Cómo va a ser la velocidad angular? Va a ser una cruz, va a ser horario. ¿Dónde la marco? En el centro de la En el polea. centro con una Ese X, ¿puede ser? centro es lo que se llama el eje de giro. Es el eje alrededor del cual están girando todos los puntos de la polea, ¿sí? Tiene este nombre, esto que voy a marcar acá, lo vamos a marcar en amarillo, eso se llama eje de giro. ¿Sí? Lo marco para que aparezca, pero lo voy a borrar, así no queda en el gráfico tan marcado. ¿Bien? Entonces, esa velocidad angular la tengo que marcar acá. Escuché por ahí que va a ser entrante o saliente. ¿No es entrante? Es entrante. Entrante, ¿sí? con una X, tipo Sigo con círculo la y regla de la X. mano derecha, va a ser entrante. Si alguien tiene alguna duda, entonces lo marco acá, por ejemplo. O sea, la forma de representarlo es ahí. Hago una crucecita y pongo que esto es omega de A. Ya tengo esta. Bien. ¿Cómo es la aceleración angular? Igual, con entrante y... Claro. ¿Y por qué sé que es entrante? Que va a tener la misma dirección y sentido de omega. Porque Porque la está velocidad acelerando. aumenta. ¿Cómo? Porque está acelerando el movimiento. Porque se está acelerando. Recordemos que la velocidad angular era 0 y esa velocidad va en aumento. Entonces, el sentido de la aceleración tiene que tener el sentido de esa velocidad para que vaya aumentando. Entonces la voy a marcar acá también con un puntito. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con la aceleración de A? ¿Dónde voy a marcar esa aceleración? Colineal con el vector de velocidad tangencial, puede ser. Colineal con esta aceleración. Bueno, ¿todos estamos de acuerdo? Igual serían dos aceleraciones, ¿no? Tipo la de... La radial Dos y la aceleraciones, tangencial. ¿por qué? ¿No sería la radial y la tangencial? Claro, siempre recuerden eso, cuando uno habla de la aceleración Oh. tangencial en cualquier punto, ¿sí? Esa aceleración, esta aceleración de un punto en la periferia, tiene dos componentes, la aceleración tangencial más la aceleración radial. Pero ¿Habrá podríamos hacer un movimientos? solo. ¿Cómo? Tipo, podríamos hacer un solo vector, o sea, solo el vector o lo descomponemos. En este caso, Por lo vamos a- general lo vamos a descomponer, vamos a graficar de alguna manera los dos, y entonces vamos, ¿sí? En el caso que la aceleración tangencial sea 0, entonces marcaremos únicamente el radial, ¿sí? Pero quédense con esto en la cabeza,
que la aceleración de un punto que está girando alrededor de un eje siempre tiene dos componentes. El hecho particular de que a veces la aceleración tangencial sea 0, hace que solamente tenga radial, pero en principio tiene las dos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es marcar en naranja, voy a tener acá una aceleración tangencial, ¿sí? ¿Y por qué estoy segura que tiene aceleración tangencial? Porque tiene alfa, ¿sí? Al tener aceleración angular, entonces cada vez va a ir girando más rápido. ¿Bien? Entonces tengo esta componente y tengo esta componente. ¿Sí? Esta va a ser la aceleración tangencial y esta va a ser la aceleración radial. ¿Sí? Y como resultado, la suma vectorial de estas dos es lo que me va a dar la aceleración tangencial. La aceleración de A, de ese punto A. ¿Sí? Acá muchas veces, como son componentes, no le ponemos la flechita arriba. Esto es la aceleración tangencial y la aceleración radial. Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. una pregunta. ¿Y la aceleración angular le pusieron un punto? Ay, me equivoqué. Muy bien, gracias. Gracias, hago la corrección. Es una cruz, porque estuvimos diciendo lo No, repetí varias si veces, después lo fuese un grafiqué punto mal. estaría desacelerando, ¿no? Claro, si fuera punto, estaría desacelerándose, se estaría frenando. Gracias porque me hizo la corrección. No me di cuenta que había dibujado un punto. El vector de aceleración estaría para abajo más que todo, ¿no? Tipo... Claro, exactamente, si esto fuera un punto, esta aceleración que dibujé acá en naranja, la tangencial, se tendría que oponer a la velocidad tangencial. Muy bien, bien, vemos que van siguiendo el hilo, digamos, de donde tenemos que hacer hincapié. Igual que les dijo Omar en el otro problema, ¿qué pasa? Si yo tengo solamente esta vista, donde dibujo las cruces, no puedo apreciar la magnitud, es decir, el módulo de eso. No poder ayudarse de alguna otra vista. Yo tengo una por acá, a ver si la podemos hacer. Control B, vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Vamos a tratar de dibujar en este. Tengo conexión inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Sí, bueno, pero vamos a como que se dibujar. traba por 2 segunditos. Es como un robot. Bueno, Es como un robot. entonces vamos a dibujar omega y alfa. Uy, yo escucho recortado cada vez más. Omega y alfa, ¿sí? Como está girando en esa dirección, dibujo omega, y voy a dibujar un poquito. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Hola. profe, hasta ahí se entiende un toque. Bien. Bien. le escucha. La voy a dibujar en azul para que se vea. ¿Sí? Y alfa. Entonces tengo. Este podría ser omega. Y este que dibujé en azul sería alfa. Bien, en la misma dirección y sentido, eso es lo importante. Y saliendo de este eje como perpendicular a la pantalla. Bien, y en un punto acá en la periferia, si yo tomé un punto situado a una distancia r, acá dibujaríamos entonces el vector tangencial de velocidad, y acá sí podríamos dibujar directamente, si quieren, como una suma vectorial, dibujar una cosa así, la aceleración de ese punto A. ¿Sí? Lo importante es que esa aceleración no es ni la tangencial ni la radial, es la suma vectorial que estamos viendo en el gráfico que está al lado. ¿Se entiende? Y de forma análoga tendríamos que graficarlo para el punto B. Punto que está acá, para esta oblea. Eso se los dejo para que lo hagan ustedes, ¿sí? Dibujen acá todas las componentes que se les pide para el punto en la polea B, y si ven que tienen algunas comisiones, y los corregimos ahí rapidito, si surge alguna duda, ¿sí? Pero yo les aconsejo que se tomen el trabajo de en la hoja de ustedes, a mano, con cuidado, tratar de dibujar esos vectores. Porque a veces cuando ustedes observan cómo lo hacemos nosotros,
dicen, ah, sí, es fácil, me sale. Pero el tema es cuando ustedes tienen que agarrar una hoja, un lápiz, una regla y dibujarlos. Hay quien está más canchero a la hora de hacer gráfica y hay quienes menos. Entonces, tómense el trabajito de hacerlos ustedes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o Profe, la consulta? aceleración esa Sí. A está saliendo del plano, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Esta, ¿cuál? La que No, la roja, la violeta. roja, la roja, la roja. Esa está Esta saliendo. no, está buena está- esa está- pregunta. está No, plana. no está saliendo del plano, está en el plano de la polea, ¿sí? Por Ah, ahí si está, eso dibujo quería preguntar. las otras, Claro, bueno, no sé si está claro, porque acá perpendicular al tenemos la dibujo. tangencial, claro, sería la tangencial y la radial, ¿sí? Y la suma de Bien. estas dos es la que me da esa. Por ahí, Bien, bien. si la Porque dibujamos pensé que ahí estaba más como fácil. saliendo Sí, de todo la lo que es figura y me perspectiva confundí. cuesta. Claro, Sí. no, la roja esta no está saliendo del plano, está en el plano digamos, de la La polea. única que sale son la azul y la violeta, entonces. La Polea única y- que salen son la azul y la violeta. Bien, bien, Sí, buenísimo. Sí. sí, tal cual. Gracias. ¿Mm? Muy buena la pregunta, sí. Bueno, ¿algo más, Lili, que quieras que aclaremos de este problema? No, ¿Alguna otra Ahí duda? quedó. ¿No? Bueno, les dejo la tarea esa para que hagan bien esos dibujitos en esa que es más chiquitita, que acá se me va a complicar. Dale, dejo de compartir entonces.